Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué placer teneros por aquí, cotillas del buen gusto. Espero que estéis de maravilla y con el radar de la curiosidad bien afinado, porque hoy tenemos un festín de información, amigos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de una de nuestras actrices turcas favoritas, la deslumbrante Demet Özdemir. Y no nos limitaremos a admirar su belleza, que por supuesto eso ya lo hacemos todos a diario. Hoy vamos a desentrañar, analizar y por qué no a cotillear un poquito sobre los rumores, las especulaciones y la verdad detrás de una pregunta que ha resonado en la prensa rosa desde hace un tiempo: Demet Özdemir, despedida por trabajo o por amor. Prepárense para el análisis, porque aquí viene la chicha verdadera. En este vídeo vamos a zambullirnos en el meollo del asunto, diseccionando las posibles razones que hay detrás de los cambios en su carrera, y por supuesto, echaremos un vistazo a su vida sentimental, porque amigos, cuando hablamos de Demet, la vida amorosa siempre está a flor de piel. Vamos a repasar qué se ha dicho, qué se rumorea, qué se ha visto y sobre todo, vamos a intentar discernir la verdad entre la maraña de información que circula. Pero antes de comenzar, y como siempre os digo, si sois nuevos por aquí, no dudéis en suscribiros al canal. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, donde siempre encontraréis las últimas novedades, análisis y cotilleos sobre el fascinante mundo de las series turcas, y por supuesto sobre vuestras estrellas favoritas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoos contenido de calidad. Así que ya sabéis, no os lo penséis. Bien, volviendo al tema que nos ocupa. Demet Özdemir. ¿Quién no la conoce? Esta talentosísima actriz turca ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento desbordante, su carisma magnético y, por supuesto, su belleza indiscutible. Desde sus inicios, Demet ha demostrado ser una actriz verdaderamente versátil, capaz de interpretar papeles muy diversos y de conectar con el público de una manera increíblemente profunda. Series como Erkenci, que la lanzó al estrellato internacional, Doğu Uneb Kaderindir, que demostró su capacidad para papeles más dramáticos, y más recientemente Anfara, que ha cosechado un éxito tremendo y ha vuelto a consolidar su posición en la cima, han sido éxitos rotundos y han cimentado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero como ocurre en cualquier carrera exitosa, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo, siempre hay momentos de incertidumbre, de cambios y a veces incluso de polémicas. Y es precisamente en esos momentos donde las especulaciones, los rumores y los malentendidos se disparan como la pólvora. Y en el caso de Demet, hemos sido testigos de una verdadera avalancha de ellos en los últimos meses. Uno de los temas que más ha generado debate y ha copado portadas de revistas y titulares de prensa es su supuesto alejamiento de ciertos proyectos profesionales. Se ha hablado mucho sobre su posible despido de algunos trabajos, y las razones que se han barajado son de lo más variopintas y controvertidas. Desde supuestos problemas de agenda y desacuerdos creativos, hasta la atención, posibles conflictos relacionados con su vida personal y sentimental. Aquí es donde entra en juego la parte más jugosa, la que más morbo despierta y la que inevitablemente suscita más preguntas: ¿es posible que Demet haya priorizado su vida amorosa por encima de su carrera? O por el contrario, los rumores de despido son simplemente malentendidos, exageraciones de la prensa sensacionalista o, incluso, estrategias de marketing para mantener su nombre en boca de todos. Para entender mejor la situación y sobre todo, para tratar de arrojar algo de luz sobre este misterio, vamos a analizar primero el contexto profesional de Demet. Como os decía, es una actriz muy solicitada, con una agenda que presumiblemente es apretadísima, y con una enorme presión mediática sobre sus hombros. Ser una figura pública de su talla conlleva una exposición constante, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado, diseccionado y, en ocasiones, hasta criticado. En este sentido, es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los cambios de proyectos, las negociaciones que no llegan a buen puerto y las agendas que no siempre coinciden son algo relativamente común. A veces las negociaciones no llegan a buen puerto por diferencias salariales, por desacuerdos en la visión del personaje o simplemente por falta de entendimiento entre las partes. Otras veces las agendas de los actores y actrices no coinciden con los plazos de producción de los proyectos, y es imposible compaginarlo todo. Y en otras ocasiones, surgen discrepancias creativas irreconciliables entre el actor y el director o los guionistas. Y es mejor tomar caminos separados. Pero, ¿qué hay de los rumores que apuntan a un posible despido motivado por temas personales?
Bueno, aquí la cosa se pone, como dicen, más interesante. En los últimos años, Demet ha mantenido relaciones sentimentales muy mediáticas, que han ocupado portadas, páginas interiores y titulares de noticias en todo el mundo. Recordad su apasionada relación con el también actor Can Yaman, un romance que hizo vibrar a los fans de ambos intérpretes, y más recientemente su matrimonio y posterior divorcio con el popular cantante y actor Oh Jang-ok. Sus relaciones, sus bodas de ensueño, sus rupturas dolorosas, todo ha sido cubierto con gran detalle y, en ocasiones, con una voracidad casi inhumana por parte de los medios de comunicación. Y es precisamente en este punto donde entran en juego las especulaciones, las suposiciones y las interpretaciones más o menos malintencionadas. ¿Han influido estas relaciones sentimentales en su carrera profesional? ¿Han afectado las presiones, la atención mediática y los problemas inherentes a la vida sentimental de una figura pública a su desempeño en el trabajo? ¿Se ha visto obligada en algún momento a rechazar, abandonar o incluso a ser despedida de algún proyecto por conflictos personales o por la imposibilidad de compaginar su vida amorosa con sus compromisos laborales? La respuesta, amigos, no es sencilla, ni mucho menos. Es extremadamente difícil, por no decir imposible, saber a ciencia cierta qué hay de verdad detrás de estos rumores, porque al final, todos son especulaciones, interpretaciones, hipótesis y en algunos casos incluso invenciones. Pero lo que sí podemos hacer es analizar lo que se ha dicho, lo que se ha visto, lo que se ha publicado y, sobre todo, intentar sacar nuestras propias conclusiones, siempre con un espíritu crítico y con la cautela que exige este tipo de temas. Una de las teorías que más ha circulado, y que ha sido objeto de debate y discusión entre los fans y los expertos en la farándula, es que Demet, en algunos momentos, podría haber priorizado su vida personal y amorosa por encima de sus compromisos laborales. Esto, por supuesto, no es algo nuevo ni excepcional en el mundo del espectáculo, ni en ningún ámbito de la vida, en realidad. Muchas veces los actores y actrices, al igual que cualquier persona, tienen que tomar decisiones que afectan a sus trabajos en función de sus prioridades personales, sus circunstancias familiares, sus necesidades emocionales o simplemente sus deseos y anhelos más profundos. Es completamente legítimo, humano y comprensible, y no debería ser motivo de crítica ni de juicio. Todos tenemos derecho a tomar decisiones que nos hagan felices y que nos permitan vivir la vida de la manera que consideramos más adecuada. Pero claro, en el caso de Demet, al ser una figura pública de gran popularidad y con una enorme legión de seguidores en todo el mundo, cualquier decisión de este tipo, por personal que sea, se convierte en noticia, en objeto de debate y a veces incluso en un cebo para la prensa sensacionalista. Se ha hablado de posibles retrasos en los rodajes, de ausencias injustificadas, de cambios de planes inesperados, y todo esto, lógicamente, ha alimentado los rumores sobre su supuesta despedida y sobre su supuesta incapacidad para compaginar su vida profesional con su vida personal. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Demet es una actriz con mucho carácter, con una personalidad fuerte, con una mente independiente y con las ideas muy claras. Es una mujer que sabe lo que quiere, que tiene sus propias convicciones y que no tiene miedo a defenderlas. Es posible que en algunos momentos haya tomado decisiones profesionales basándose en sus propios criterios, en sus propias preferencias y en sus propios intereses personales, y esto, por supuesto, no significa que haya sido despedida ni mucho menos. Podría haber rechazado papeles que no le convencían, o haber preferido tomarse un tiempo de descanso para dedicarse a otros proyectos que le interesaban más, o simplemente para cuidarse a sí misma. Y todo eso es completamente lícito y respetable. Además, no podemos olvidar que en la industria del entretenimiento, a veces, los rumores se inflan, se exageran y se manipulan para generar más interés, para captar más atención y, en última instancia, para aumentar el número de clics, de visitas y de ventas. Es muy común que se utilicen noticias falsas, medias verdades, interpretaciones sesgadas o incluso mentiras descaradas para mantener al público enganchado, para generar controversia, para alimentar el morbo y para mantener el nombre de la persona en cuestión en boca de todos. Es una estrategia que, aunque no siempre sea ética, es bastante habitual en el mundo del espectáculo. En definitiva, la verdad sobre si Demet ha sido despedida por problemas laborales, por cuestiones de agenda, por diferencias creativas o por el contrario por problemas relacionados con su vida amorosa, o si ha tomado decisiones importantes en su carrera que han sido malinterpretadas, es algo que solo ella, en última instancia, sabe. Es su verdad, su historia, su versión de los hechos. Y como espectadores, como fans, como simples curiosos, solo podemos especular, analizar, interpretar y, en algunos casos, hasta juzgar.
Pero analizando la información que tenemos, las declaraciones que ha hecho, las imágenes que hemos visto, los rumores que han circulado y las noticias que se han publicado, podemos afirmar con cautela que no hay una evidencia clara, definitiva y concluyente que confirme que haya sido despedida por una de estas razones, ni que sus relaciones amorosas hayan afectado negativamente a su carrera profesional. Lo más probable es que, como en cualquier carrera profesional y en cualquier ámbito de la vida, Demet haya tenido que enfrentarse a diferentes situaciones, a diferentes retos y a diferentes obstáculos, y que haya tomado decisiones importantes en función de sus circunstancias personales y profesionales, de sus prioridades, de sus deseos y de sus necesidades. Y por supuesto, la vida amorosa, al ser tan mediática, tan pública y tan expuesta, ha influido en la percepción pública sobre su carrera, en la imagen que tiene de ella el público, en los comentarios que se hacen sobre ella y en la forma en que se analizan sus decisiones. Pero, ¿qué podemos esperar de Demet Özdemir en el futuro? Pues amigos, lo mejor, sin duda. Estamos hablando de una actriz con muchísimo talento, con una legión de fans que la adoran y que la apoyan incondicionalmente, con una trayectoria impecable, con una profesionalidad envidiable y con una capacidad innata para conectar con el público. Seguro que le esperan muchísimos proyectos interesantes, muchísimas propuestas apasionantes, muchísimas oportunidades para demostrar su valía y, por supuesto, muchísimas alegrías tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que mantengámonos atentos a sus próximos trabajos, sigamos disfrutando de su talento, de su carisma y de su belleza, y sobre todo, no nos dejemos llevar por los rumores, por las especulaciones y por las interpretaciones malintencionadas. Lo importante es apoyar a nuestros artistas favoritos, disfrutar de su trabajo, valorar su esfuerzo y respetar sus decisiones, tanto las profesionales como las personales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis un poco más profundo sobre la vida de Demet Özdemir. Hemos intentado desentrañar un poco el misterio que la rodea, y espero que os haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, entretenido. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un buen like, me ayuda un montón. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares y con todos los fans de Demet. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? ¿Creéis que Demet ha sido despedida? ¿Pensáis que su vida personal ha afectado a su carrera? ¿Qué proyectos os gustaría verla hacer en el futuro? Me encantaría leer vuestras opiniones y vuestras reflexiones, así que no dudéis en participar en la conversación. Y ya sabéis, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre series turcas, cotilleos, análisis, noticias, chismes y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, cotillas. Hasta pronto.